Vamos a conversar con el magíster Marcelo Moncayo. Él es científico, es sismólogo, profesor de sísmica, estructuras, prevención de desastres de la Universidad de Guayaquil. Le damos la bienvenida, le agradecemos por estar con nosotros y si dividimos la pantalla podemos comenzar a conversar. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Me está escuchando? Sí, Jimmy, te escucho muy bien. Perfecto. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? A ver, ¿cómo explicamos esta sequía tan severa en el Ecuador? Este acontecimiento, no sé si inusual, eso lo sabe usted, Marcelo, de esas lluvias torrenciales en Cuenca y el aviso de que a lo mejor el periodo seco se reaparece dentro de poco. ¿Cómo están las cosas y por qué se están dando así? Bueno, te había comentado fuera de micrófonos que a mí no me parece tan extraño lo que está ocurriendo. Lo que en sí está ocurriendo es que Ecuador atraviesa una época de sequía o de época seca, que es normal. Todos conocemos que para esta época el tema es seco, pero que además tenemos dos eventos que se están produciendo al mismo tiempo. Primero tenemos el sol que está caminando hacia un máximo solar, que aquí tengo un gráfico que si pudiera mostrártelo, podríamos ver que ese máximo solar ya está casi definido, que el máximo se producirá en agosto del 2025, es decir, la actividad solar va en aumento hasta agosto del 2025, y además lo que decía yo es que ¿por qué ha sido tan severa en estos últimos días y semanas? Es porque hemos pasado por un equinoccio. El equinoccio implica que el sol está más cerca de la Tierra o viceversa, como queramos verlo. Por lo tanto, la energía solar tiene que atravesar mucho menos espacio para llegar y como atraviesa menos espacio, lógicamente es más potente, nos llega con más potencia porque estamos más cerca. Entonces, hasta el 22 de septiembre, que es el cierre de la estación de seca, digamos, del sur, porque ahí empieza la primavera, también es el equinoccio, y entonces toda esta situación que hemos visto, sequía, falta de agua, sequedad en todas partes, incendios, es una situación que se da producto de estos dos efectos. El aumento de la energía que está llegando a la Tierra, producto de este camino al máximo solar, y la cercanía por el equinoccio que estamos viviendo. Y esto es un mensaje esperanzador porque quiere decir que al pasar el equinoccio, probablemente las cosas se restablezcan. Claro, más o menos, Marcelo, más o menos en cuánto tiempo tiende a normalizarse ya el clima, las lluvias, qué sé yo, en este país. El asunto es que aquí se presentan tres escenarios y te los voy a decir, tratar de resumir brevemente. El primer escenario es lo que estamos diciendo ahorita, que es un mensaje esperanzador, es decir, como el equinoccio es el que más nos está afectando, al alejarnos del equinoccio, que ya desde el 22 de septiembre nos estamos alejando, irá restableciéndose. En 1 o 2 semanas tendremos restablecimiento de las actividades normales climáticas y vendrán algunas lluvias, se llenarán las represas. Esa es una de los escenarios y ojalá sea el que se dé. Ojalá lo podemos ver con fe, con esperanza, que eso sea lo mejor que pueda pasar para el Ecuador. Pero hay otro escenario que no es tan halagüeño, que es la posibilidad de que nos toque esta situación hasta enero, que es cuando empiezan en sí mismos las lluvias fuertes en esta región. Recordemos que ya tuvimos un primer campanazo en el anterior equinoccio, que fue marzo del 2024. Tuvimos un primer campanazo porque encontramos las represas que no tenían agua. Y entonces ya ahí hubo una advertencia. O sea, aquí hay una especie de sequía, aquí tenemos problemas con el clima. El otro equinoccio nos avisó. En este segundo equinoccio la situación está mucho peor. Entonces es probable que, y de acuerdo a lo que, por cierto, entremos a hablar de lo que dice la NOAA. La NOAA dice que para los próximos meses, ojo, que cuando hablo de la NOAA no estoy hablando de Dios. La NOAA no es Dios. La NOAA se equivoca, ¿no? Entonces, hablo de la NOAA como un organismo que
tiene el derecho a hablar y además hay que tomarlo en cuenta, pero no quiere decir que sepan la verdad. Pero la NOAA menciona que hay un 71% de probabilidades de que ocurra la niña, es decir, sequía, en los próximos meses hasta enero. Entonces, dentro de esa posibilidad, nos tocaría aguantar esta situación tan terrible que estamos viviendo hasta enero. Vaya, pues. Y hay una tercera posibilidad. ¿Y por qué menciono las posibilidades, mi estimado Jimmy? Porque cuando enfrentamos estas situaciones, es importante plantear escenarios. Y ministerios, gobierno y todo tienen que estar planificando en función de escenarios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi reacción en el escenario A? ¿Cuál es mi reacción en el escenario B? ¿Y cuál es mi reacción en el escenario C? Claro. Ya hemos planteado el escenario A, ya hemos planteado el escenario B. El escenario C es que la NOAA plantea que para después de enero, febrero y marzo se van a mantener las condiciones de sequía o de niña. Y es decir, que el invierno sería seco. Eso dice la NOAA. Ni siquiera yo estoy tan convencido de eso, pero hay que tomar en consideración lo que dice, ¿no? Claro. La NOAA menciona que ahorita hay una entidad que es importante en la NOAA que dice que es no hay niño. La una dice que no hay niño, la otra dice que hay un niño débil. Una niña débil. En tal caso, los tres escenarios probables son los que te acabo de mencionar y lo importante es que el Ecuador tiene que estar preparado y tener un plan de contingencia para cualquiera de los tres escenarios. Claro, eso es lo complejo porque parecería ser que no lo estamos y ahí viene la otra pregunta antes de darle paso a Omar. ¿Crees o consideras tú que no debería seguir dependiendo de Ecuador de la energía hídrica, de que se llene la cota, de que llueva, que no llueva, o hay que seguir apostando a eso? Es una respuesta difícil de dártela. Yo creo que la energía hídrica tiene condiciones de que te protege el medio ambiente, también es muy barata, pero tiene el problema de que depende del clima. Yo sí creo, a corto plazo no tenemos opciones, o sea, ya dependemos de la hídrica. Y meter otro tipo de fuente es difícil, o sea, no nos va a quedar otra que acudir a la quema de combustibles fósiles por medio de traer cosas que produzcan energía, o nos quedamos sin energía, y eso es inaceptable, ¿no? Entonces, a corto plazo es así. A largo plazo sí creo que deberíamos tratar de cambiar un poco o de diversificar esa fuente de energía. Discutiendo, eso sí, los pormenores, ¿no? Algunos plantean la nuclear, que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? La nuclear. Otros plantean, pues, esta energía que se produce por las olas, que me parecería fantástico. Nosotros también podríamos producir energía por temas volcánicos, que sería fantástico. La energía eólica y solar también es buena, solamente que en mi opinión creo que son muy caras, salen caras, producen poco y cuestan mucho. Pero de alguna manera puedes ir sumando algo en ese sentido. Y también, lógicamente, esta prohibición de que las personas que pueden, ¿no?, tener, poner su panel solar y que está prohibido ponerlo, está prohibido producir, deberíamos evitarlo, ¿no? O sea, cada uno que si puede apoyar y aportar, que lo haga, ¿no? Marcelo, buen día. ¿Cómo has estado? Omar Agén te saluda. Gracias por tu tiempo. Marcelo, a ver, bueno, hay mucho de mensaje oral que se pasa en nuestra sociedad con respecto a los temas del clima, ¿no? A ver, ahora que está lloviendo cada vez un poquito más tarde, antes vienen nuestros abuelos, o inclusive nosotros, ¿no? Nosotros recordábamos, decía mi abuelo, a mí me tocaba a veces ahogar el año viejo, el 31, decía, porque siempre caía la lluvia el 31 de diciembre. Pero ahora que caiga lluvia en diciembre es complicado. A veces el propio mes de enero, que para nosotros en nuestra infancia era lluvias bastantes, ya casi no hay, y a veces arranca en febrero y se extiende hasta mayo o junio, como tuvimos este año. ¿Te acuerdas? Este año tuvimos hasta junio lluvias, cosa que hace 15, 20 años nosotros no lo imaginábamos. ¿Es algo normal que esto ocurra o verdaderamente es algo producto del cambio climático? Lo que pasa, mi estimado, es que
los humanos tenemos esta mala costumbre de darle nombre a todo o de creer que todo lo sabemos y resulta que el clima no es algo que sepamos, es decir, el clima cambia permanentemente. Que creemos, los humanos creemos que ya tenemos definido el clima y lo tenemos empaquetado en fechas y viene el clima y cambia las reglas de juego. Ahora, lo que tú mencionas te lo voy a tratar de explicar de por qué ocurrió. En la época que tú hablabas de tus abuelos, lo que estaba ocurriendo es que el clima de la zona tropical del Ecuador estaba desfasado hasta cierto punto con el clima de la parte sur del planeta. Yo lo que observo, y en efecto este cambio se ha venido dando porque yo también viví lo mismo, es decir, yo también tenía que tapar el año viejo el 31 de diciembre porque arrancaban las lluvias el 20 de diciembre. Exacto. Pero resulta que es que el 20 de diciembre es el cambio de estación, o sea, de ahí ya cambia y entra la época lluviosa. Pero resulta que del 22 de diciembre al enero, febrero, marzo, al 22 de marzo es una estación y de ahí entramos al otoño, que es la época más lluviosa. Desde marzo, abril, mayo, junio es la época más lluviosa del hemisferio sur. Lo que está ocurriendo es que las condiciones climáticas ecuatorianas que antes se distanciaban un poco de las estaciones del hemisferio sur se están alineando con el hemisferio sur. Por eso es que ahora tú encuentras que la época más lluviosa es hasta junio, porque estamos viviendo el otoño del hemisferio sur, ¿no? De alguna manera es un sinceramiento del clima lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, Marcelo, y con esta cerramos. Mira, quizás una de las mayores preocupaciones, porque, a ver, nos ha tocado en estos momentos para las personas que vivimos en la costa unos apagones que los hemos podido sobrellevar porque está haciendo hasta un poco de frío por las noches. Ya, y eso que yo soy amante del frío, pero sí está haciendo un pacheco fuerte, por ejemplo, de madrugada es una cosa media fuerte. Pero, pero el gran temor de los que vivimos por esta parte del país es ya en enero, febrero, marzo, abril, que tenemos 36 a la sombra. La pregunta es, ¿qué pronóstico tenemos con las temperaturas en la costa para el próximo año? Porque eso también está muy ligado a lo que es el tema del consumo eléctrico. Y yo recuerdo tanto que hubo un ministro que nos culpaba a los costeños por haber cambiado los ventiladores por aires acondicionados. El tema está muy vinculado el calor con el consumo eléctrico. ¿Cómo están las previsiones de calor para lo que será el próximo año aquí en la costa? O sea, te puedo responder de lo que está ocurriendo ahorita. En efecto, está haciendo muchísimo frío. ¿Y por qué está ocurriendo lo del frío? Yo lo que veo es que hay un incremento de los vientos del sur hacia el norte, producto de ¿qué? De la actividad solar más intensa. La actividad solar más intensa provoca que pegando eso en el hemisferio sur, o sea, en la parte sur del planeta, empuje con más fuerza los vientos hacia arriba por una situación de diferencia de temperaturas, y eso está provocando todo el desastre que estamos viviendo. Es decir, al empujar con más fuerza los vientos del sur, se te lleva la humedad que debería estar en el continente sudamericano, se te lleva la humedad, y si te das cuenta, y tengo aquí los gráficos, pero lamentablemente no los hemos podido ver, en otro momento los vemos, la humedad se lo lleva hacia América Central. Por eso en este momento tú ves que América Central está totalmente inundado. Está inundado porque esos vientos se están llevando la humedad hacia América Central. Y ese viento del sur es frío. Entonces por eso tenemos frío y sequía, porque toda la humedad se está llevando hacia el norte, producto de esta situación. Ahora, yo considero que en estos días, y ya creo que se está viviendo, ayer hizo un poquito de calor, o sea, ya como cambia la estación y como se va el equinoccio, yo creo que vamos a ir retornando a una temperatura más normal, que es lo que en esta época ya calienta y no ha calentado todavía, ¿no? Entonces creo que el cambio de clima que normalmente se da en esta época ya se va a dar en los próximos días. Y con respecto al próximo invierno, como lo dije aquí en la anterior entrevista, que creo que fue hace como un año, les dije a ustedes, yo espero 3 años de clima extremo, frío y calor, se los dije. Sí. No le llamo niña, no le llamo niño, le llamo clima extremo. Producto de la situación solar que les he explicado.
Gracias a Marcelo Marcelo. Moncayo, científico, sismólogo, profesor de la Universidad de Guayaquil. Que tengas un buen día, Marcelo. Un abrazo grande. Gracias, Marcelo.